Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1:09 p.m. Las instituciones educativas enfrentan uno de los mayores retos del último tiempo, el acoso escolar y uso de redes sociales. Un panorama que preocupa al sector en general y que ha puesto en alerta a varios colegios del país. Conocimos la campaña impulsada por un colegio en Bogotá para enfrentar el bullying desde el diálogo. Nicole Huitrago, ¿en qué consiste? Alejandra, buenas tardes. Mire, la iniciativa nace en el Colegio Bilingüe Richmond y ha sido llamada Actos de Bondad, con el propósito de que los estudiantes desde muy pequeños empiecen a realizar cerca de 100 actos de bondad con sus compañeros, un valor que reúne varios pilares como la compasión, el perdón y la gratitud. Fomentan el diálogo entre estudiantes, padres y maestros dentro y fuera de la institución para promover sobre todo los valores fuertes que les permitan a esos estudiantes comunicar situaciones complejas de convivencia o, por el contrario, pues que incentiven la convivencia sana. Todo esto en el marco de un panorama muy complejo por el aumento de casos de bullying en Colombia. Esta invitación para que todos los entornos escolares y familias puedan crear estos espacios seguros e incluso para que la sociedad en general lo haga. ¿Qué pasa si nosotros generamos desde ya más de 100 actos de bondad? Aquí la historia. Un lugar seguro e ideal para crecer en donde todos, padres de familia, estudiantes y profesores, dejen su huella de compasión, perdón, gratitud y bondad. Bajo esta premisa, el Colegio Bilingüe Richmond busca enfrentar el flagelo que ronda por los pasillos de las escuelas del país, el acoso escolar. Enseñarle a los niños que es importante hablar, que es importante validar lo que sentimos, que es importante alzar la voz cuando no estamos de acuerdo y buscar la ayuda necesaria en las personas seguras, que son los primeros son los papás, los docentes, los coordinadores, y llegar a acuerdos. Desde muy pequeños, como Juan Daniel, los estudiantes están forjando un camino fuerte en valores y sobre todo en empatía. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué son los actos de bondad? Bueno, pues los actos de bondad es, por ejemplo, ayudar a un amigo. Por ejemplo, si tu amigo se cae, no es decirle, jajaja, tú te caíste, ¿no? Es más o menos decirle, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Un argumento que sale de forma natural para este pequeño que cursa tercero de primaria y que sin duda motiva a impulsar la prevención en medio de un complejo panorama en donde las redes sociales han permeado a toda la familia. Sentimos que nuestra juventud carece de herramientas para convivir y nosotros desde ya queremos aportarles a los niños y a la educación en general, porque esta es una preocupación en general de la educación, cómo hacen para estar bien, cómo hacen para estar mejor, cómo hacen para convivir mejor. Hay estudios claros en el mundo sobre cómo el contacto tan permanente con los celulares aísla a los niños. A veces no tienen las herramientas necesarias para manejar la cantidad de información que llega a través de los celulares y sentimos que pueden existir estas situaciones de ciberacoso y queremos evitarlas. Colombia registró más de 6.000 casos de acoso escolar en el último año y casi 4.000 en los últimos meses. Niños y jóvenes afectados en su salud mental con estados emocionales que pueden impactar su futuro. Son personas que con el tiempo tienen muchas dificultades en la socialización, en rendir en el área laboral, en establecer relaciones de pareja, relaciones de familia. Son personas que a veces tienen muchas dificultades para gozar la vida. La invitación es clara: fomente un ambiente seguro, promueva los valores como innegociables y esté atento, muy atento a los cambios de conducta que puedan presentar los jóvenes y niños. Ahora veamos cómo está la radiografía del acoso escolar en Colombia, teniendo en cuenta el aumento de casos en los últimos meses. Tenemos entonces que, según el más reciente estudio del laboratorio de la Universidad Javeriana, que analizó las pruebas PISA de 2022 y el sistema de convivencia escolar de 2023, el 23% de los estudiantes en Colombia reportan ser víctimas de bullying en sus instituciones educativas, y lo que lleva a Colombia a ocupar el puesto número 11 entre los países con mayor número de casos de acoso escolar. En 2023 se registraron 6.180 casos de acoso escolar, 2.690 casos más que en el año 2022, de bullying tipo 2, que implica agresiones físicas o verbales, y tipo 3, cuando esas agresiones se convierten en delito. Según el estudio, las niñas tienden a vivir niveles más altos de acoso escolar, y si lo vemos por niveles académicos, el 32% de los estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo reportan ser víctimas de bullying. Por regiones, Cali,
Córdoba, Cundinamarca, Antioquia, Bucaramanga y Soacha registran el mayor número de casos en Colombia. Los datos revelan un preocupante panorama para también un importante subregistro en el sistema, lo que sugiere que muchos casos de acoso escolar podrían estar pasando desapercibidos. Pues precisamente para hablar más sobre este tema, nos acompaña a esta hora Daniel Pardo. Él es el director del programa Porque Quiero Estar Bien de la Fundación Santo Domingo. Daniel, buenas tardes. Bienvenido a Noticias Caracol. Y como veíamos, Colombia está en el puesto número 11 entre los países con mayor casos de acoso escolar y la cifra va en aumento. ¿Esto a qué se debe? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Esto se debe por falta de información sobre el impacto negativo que tiene este tipo de abuso sobre los niños. Y claramente tenemos que aumentar las medidas preventivas tanto en los colegios como en las casas para evitar este tipo de situaciones. Claramente la influencia negativa de los entornos no saludables para los niños afecta muchísimo sus conductas y eso también puede ser una repercusión de todo lo que está pasando actualmente en la sociedad. Es importante que hablemos del tema, que lo socialicemos y que tengamos mayor información para que los niños puedan saber qué es lo que está pasando y cómo afrontar estas situaciones. Ahora, director, ¿por qué el bullying está derivando de agresiones verbales o físicas a agresiones o ataques que se convierten en delito? Porque ahora sí estamos entendiendo los reales impactos de este tipo de actitudes frente a los niños. Antes estábamos hablando que era una cosa de niños, un juego de niños, y nos hemos dado cuenta que no es así. Tienen consecuencias muy graves, tanto en conductas psicológicas como físicas, y esto ha traído diferentes consecuencias, como lo hemos visto, como en suicidios o afectaciones propias de la salud de los propios menores, que nos llevan a tomar unas medidas mucho más severas, mucho más drásticas para atacar este problema con mayor seriedad, como se merece, y claramente lo que decía anteriormente, tomar unas medidas preventivas que nos permitan evitar llegar a esos casos de impactos negativos para nuestro niño. Estamos viendo que muchos casos de acoso escolar podrían estar pasando desapercibidos, es decir, hay un gran subregistro de casos que no se están reportando. ¿Cuál es la ruta que se debe seguir, que debe seguir un estudiante que esté siendo víctima de acoso escolar, director? Eso es muy cierto, eso es verdad. Lo importante es hablar con los niños, explicarles y comunicarles muy bien cuáles son las rutas que tiene el colegio para dar a conocer estos casos. Es muy importante que el niño identifique un adulto de confianza, un profesor, un tutor, un adulto responsable, que el niño tenga confianza en poderle hablar, expresar lo que está ocurriendo, que claramente tenga un registro detallado de las situaciones, que pueda identificar los días, las horas, las personas involucradas, para que en el momento en que pueda expresar estas situaciones pueda tener todos los argumentos para dar a conocer el caso de manera muy clara. Claramente es muy importante buscar apoyo emocional, buscar esas redes de apoyo que ubiquen al niño y que le den todo el respaldo para acompañarlo en estas situaciones tan difíciles, y pues claramente que el colegio dé a conocer cuáles son esas rutas de atención que tienen a disposición de los niños para que ellos tengan la confianza de hablar abiertamente sobre estas situaciones. Justamente en eso me quería concentrar, en esas recomendaciones también muy importantes para los padres cuyos hijos tengan situaciones de bullying. ¿Qué otras recomendaciones nos puede dar, director? Lo más importante es escuchen a sus hijos. No hagan caso omiso de las cosas que ellos les están diciendo. Si se los están diciendo es por algo. Gánense, por favor, la confianza y la empatía de esos niños y traten de entender la situación. Es muy importante que haya una comunicación abierta entre el colegio y las familias. Eso es muy importante. También, pues, claramente ustedes lo mencionaban en el notas, hablemos sobre los valores y sobre esa educación que se le está dando en el hogar a los niños. Creemos niños empáticos, responsables, que realmente tengan toda esa empatía con sus colaboradores, con la sociedad, para que de esta manera pues puedan solucionar los problemas internamente con el colegio, con los profesores, y que de esta manera los niños sientan que están en un entorno seguro, donde puedan hablar, donde puedan expresarse, donde puedan sentir que sus vidas están protegidas y que cualquier cosa que les pueda llegar a estar ocurriendo, tiene un adulto responsable que los está escuchando, que los está apoyando y que los está motivando para que sobrepasen esta situación tan compleja. Importantes recomendaciones. Es Daniel Pardo, director del programa Porque Quiero Estar Bien de la Fundación Santo Domingo. Gracias por este diálogo con Noticias Caracol. Gracias a ustedes.